Acerca del materialismo, siempre cuando hay un tema en específico, ¿verdad? Podemos al estudiar y al prepararnos, pues saber de dónde, dicen por ahí, ¿verdad? De qué tela cortar. Pero cuando yo supe del materialismo, yo dije, a los pastores, yo creo que no batallan los pastores con el materialismo. No es algo, no voy a tener mucho de dónde dar. Vamos a meditar, hermanos, en ese pasaje. Bueno, yo creo que de todo podemos aprender, de todo podemos ser enseñados. Y si no estamos batallando con eso, ¿no? En algún momento a lo mejor el diablo puede llegar con alguna tentación así, ¿verdad? Y estar preparados en todo momento. Eclesiastés capítulo 5, versículo 8. 5, versículo 8. Vamos a leer hasta el versículo 20, hermanos. Eclesiastés 5, del 8 al 20. Alternadamente dice la palabra de Dios: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el progreso de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sin verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, la riqueza guardada por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. como salió del vientre de su madre, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en sus manos. Ese también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovecha trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, y con mucho afán y dolor, y diciendo: He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Vamos ahora. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo que nos das para abrir tu palabra, Señor, y meditar en ella. Por sí sola habla, Señor. Padre, prepara nuestros corazones, abre nuestra mente para lo que hemos de recibir y aplicarlo, Señor, a nuestro corazón. No estar viendo, Señor, o pensando en otra persona, sino enfocándonos en nosotros mismos, Señor. Enséñanos tu palabra, Señor, en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una enseñanza muy arraigada, hermanos, en el corazón de los seres humanos, que dice que el éxito se mide de acuerdo a las riquezas materiales que se ha conseguido. Para la gente que no tiene grandes riquezas, para mucha gente el que no tiene grandes riquezas es una persona mediocre o de segunda, y se tiene esa idea, y muchas veces entre los cristianos se tiene esa filosofía, ese pensamiento, esa situación. Y es triste esa situación, porque la gente que tiene riqueza, a veces su vida, hermanos, su matrimonio, no digo que todas las personas, puede estar por la calle de la amargura, pero se le admira por su ambición y por los bienes materiales que tiene. La gente enfatiza que el éxito material y el progreso son los valores
más importantes. Y de eso se trata el tema que yo quiero compartir en esta tarde, acerca de los peligros del materialismo. Los peligros del materialismo. No es malo tener, no es malo, ¿verdad?, trabajar para tener algo, ¿verdad? Pero es malo cuando se ama aquello que se tiene. O sea, el enfoque es solamente trabajar para obtener bienes materiales. El cristiano debe tener una vista más allá, ¿verdad? Dice la Biblia, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe. Escuché a un predicador, ¿verdad?, en el internet, que así, ¿verdad?, en su iglesia, él enseñaba y él decía, ¿verdad?, que él le decía a sus hijos que eran pequeños, él les decía, ¿verdad?, que cuando ellos fueran grandes, trabajaran para ser ricos, ¿sí? Trabajaran para ser millonarios, para tener bienes materiales. Y este pastor, ¿ves?, bueno, se le puede llamar así, este hombre, decía, ¿verdad?, y a mí me gusta decirle esto a mis hijos, porque se la creen, ¿sí? Empiezan a creérsele, ¿verdad? Y dice, a veces yo voy en el carro y mi hijo me dice, ¿verdad?, mira papá, cuando yo sea rico, te voy a comprar una casa como aquella, ¿verdad?, una casa grande. Y ese pastor, ¿verdad?, orgulloso de que su hijo tenía esa idea. Y luego otro de mis hijos decía, ¿verdad?, cuando yo sea rico te voy a comprar una camioneta, ¿verdad?, como aquella, ¿verdad?, último modelo. Y estaba sembrando, ¿verdad?, en sus hijos esa idea de que lo más importante es tener y tener y tener. Pero para nosotros, hermanos, esos son peligros. La alegría de otras personas, para nosotros como cristianos, hermanos, llegan a ser un peligro. Por eso un hombre, escritor del libro de Proverbios, ¿verdad?, él decía, no me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. Manténme del pan necesario. Vamos a ver, hermanos, algunos peligros del materialismo. Y en estos versículos que acabamos de leer, vamos a ir viendo en estos versículos esos peligros. Dice en el versículo 8, el primer peligro, ¿verdad?, del materialismo, el primer peligro, ¿verdad?, de esa idea, de ese deseo arraigado en una persona, ¿sí?, es que provoca la explotación y la injusticia. Provoca la explotación y la injusticia. Dice este versículo 8, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Esto se da en todos los niveles. Muchos hombres que se han enriquecido a costa de otras personas, ¿sí? Personas que no tuvieron cuidado a quien pisotearon para poder llegar a donde están. Y en nuestro estado, ¿verdad?, acabamos de vivir una situación así, ¿verdad? En la mañana recordaban, hermano Héctor, a nuestro ex gobernador, ¿sí? A él no le importó, ¿verdad?, a quién se llevaba entre los pies, ¿verdad?, por querer tener, ¿sí? Entonces, es uno de los peligros, ¿verdad? Pareciera que en nuestro país no se puede prosperar si no es a costa de otras personas. Y dice la Biblia, hermanos, raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? El cual, codiciando muchos, se extraviaron, ¿verdad? Y fueron llevados a muchas cosas, ¿verdad? Y fueron en descenso, fueron en decadencia por querer tener más y por querer tener más. Llega el momento que no se dieron cuenta de quién se aprovecharon, ¿sí? Y a quién perjudicaron por querer tener más y más y más. ¿Sí? Entonces, eso es lo que provoca el materialismo en nuestra vida, hermanos. Muchas veces llegamos a caer en eso, a lo mejor no en grandes cantidades, pero llegamos a pensar a veces como pastores que las ovejas solamente están para eso, para dar lana, para dar dinero, ¿sí? Y no pensamos, ¿verdad?, también en sus necesidades. No pensamos también, ¿verdad?, en que ellos también están batallando, tal vez igual o mucho más que nosotros, ¿sí?
opresión, ¿verdad? Este problema del materialismo, ¿verdad? Y eso es un punto que deberíamos meditar nosotros como pastores, ¿verdad? ¿Cómo estamos viendo a las ovejas? ¿Sí? Estamos oprimiendo a las ovejas, ¿verdad? Por querer nosotros vivir de una manera mejor. Dice la Biblia que el obrero es digno de su salario, ¿sí? Pero también, hermanos, yo creo que hay límites. Hay límites, hermanos, que nosotros deberíamos respetar y deberíamos ver. El materialismo, hermanos, promueve la explotación, ¿sí? Y la injusticia, ¿sí? Dice este versículo, ¿verdad? Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles, ¿sí? No te sorprendas. Cuando supimos eso, ¿verdad? Del exgobernador, yo le compartía a los hermanos, ¿verdad? Este versículo. Y yo les decía, ¿verdad? No se sorprendan, hermanos, eso se da. Pero aquí hay algo importante, dice que sobre él hay uno más alto. Y hay otro más alto, ¿verdad? Que les hará pagar, ¿verdad? Por sus decisiones o por sus actos. Y en nuestra vida también, hermanos, si nosotros estamos oprimiendo, si nosotros nos estamos aprovechando de nuestro título o de nuestra posición para oprimir a los demás, ahí hay uno más alto, ¿sí? Ahí hay uno más alto que está viendo, ¿verdad? De qué manera tratamos o de qué manera llevamos nuestro ministerio, ¿sí? Entonces tenemos que ver, entonces el problema del materialismo provoca la explotación y la injusticia, pero vamos a ver otro problema. En el versículo 10 dice, otro peligro del materialismo, dice el versículo 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. También los peligros, otro peligro del materialismo es que el materialismo, hermanos, nos lleva o nos induce a la insatisfacción, ¿sí? Nos induce a la insatisfacción. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto, ¿sí? El que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Por qué? Porque entre más tenemos, más queremos. Más queremos, ¿verdad? Y hay una falta de contentamiento. Hay una falta de contentamiento en nuestro corazón, ¿sí? No decimos basta. No decimos tengo suficiente. Hay una falta de contentamiento en nuestra vida. Y no estamos satisfechos. Y hay una ilustración que habla acerca de que nos encontramos en la cárcel de la necesidad, ¿sí? La cárcel de la necesidad, hermanos, siempre necesitamos algo, ¿sí? ¿Nos ha llegado a pasar esto? Que siempre necesitamos algo, siempre estamos viendo, ¿verdad? Cuando debe llegar un momento, hermanos, en nuestra vida que podamos ir a la tienda y poder ir a ver, que a veces hasta ni eso es recomendable, y poder llegar al punto de decir, me fui con las manos vacías porque no necesito nada. No necesito nada. Y podemos ir, ¿verdad? Y estar, tener ese contentamiento de decir, no necesito nada. Pero a veces vamos y no necesitábamos nada hasta que fuimos a la tienda, ¿sí? Hasta que fuimos a la tienda, ¿verdad? A comercio, ¿verdad? Hasta entonces, no sabía, ¿verdad? Que me hacía falta esto, no sabía que me hacía falta esto. ¿Por qué? Hasta que lo vimos. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado con el materialismo porque nos induce, nos lleva a la insatisfacción y como a veces llega a haber esa idea, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, hermanos, de que entre más tenemos o más somos o que la vida del hombre consiste en lo que posee, entonces por eso queremos más y queremos más, ¿sí? Cuando dice la Biblia, hermanos, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿sí? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿sí? Podemos tener la mejor ropa, el mejor carro,
los mejores zapatos y lo mejor todo, pero en el cielo a ti te ven por tu corazón, ¿sí? Por lo que hay en tu corazón, ¿sí? A veces estamos llenos de esa insatisfacción, ¿verdad? Hay un pensamiento, no lo recuerdo bien, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que a veces compramos ropa para agradar a personas, ¿verdad? Y nunca es suficiente. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo es suficiente? ¿Hasta cuándo vamos a tener contentamiento? A veces vemos esa tele, vemos esa ropa, vemos eso y lo compramos, hermanos, y no nos da la alegría, ¿sí? No nos da el gozo que esperábamos, porque llegamos a decir, hasta que no tenga eso, voy a estar contento. Hasta que no compre aquello, voy a estar contento. Y lo compramos y seguimos igual de insatisfechos, ¿sí? Y tenemos que recordar, hermanos, tenemos que recordar que lo que tenemos en nuestro Dios es más grande que lo que no tenemos. Que lo que no tenemos. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tengamos mucho cuidado con el materialismo, hermanos, porque induce o nos lleva a la insatisfacción. Dice este versículo, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Peligro número 3, hermanos, peligro número 3. Dice el versículo 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Peligro número 3, hermanos, el materialismo también promueve el consumismo, ¿sí? El materialismo promueve el consumismo. ¿Por qué? Porque cuando hay más bienes, también aumentan los que las consumen, ¿sí? Si tienes más empresas, requieren más trabajadores. Si tienes una casa más grande, requieres más personal para ayudarlo, ¿sí? Y el dinero que estás ganando es para sostener a aquellos que están trabajando, ¿verdad? Entonces hay más, se consume más. Y entre más tenemos, hermanos, yo lo veo así de esa manera, ¿verdad? Entonces hay para el cable, para el teléfono, para el internet y para todas esas cosas, hermanos. Y al final de mes se va en pagar todas esas cosas, hermanos, que por el materialismo, hermanos, nos lleva a esto, ¿verdad? A gastar y a gastar y a gastar. Ya no vives feliz, ¿sí? Ya no vivimos feliz, ¿verdad? Si no tenemos esto, aquello, ¿sí? Nos dependemos, ¿verdad? Ya mucho del celular, del internet, y cuando se va, pensamos que nuestra vida no tiene sentido, ¿sí? Pensamos que nuestra vida no tiene sentido, ¿verdad? Y sale otra cosa nueva, ¿verdad? TV, DVD, Blu-ray y todas esas cosas, hermanos, que dictan, ¿sí? Que dictan nuestra manera de vivir, ¿sí? Que nos van mostrando esa manera de vivir, porque quieres tenerlo y quieres tenerlo, ¿sí? El materialismo promueve el consumismo, ¿sí? El mejor hombre, hermanos, no es el que más tiene, sino el que menos gasta, ¿sí? Sino el que menos gasta. Entonces, promueve, hermanos, es un peligro el materialismo porque promueve el consumismo, ¿sí? A veces así somos, y aún nosotros como pastores también, ¿verdad? Somos compradores compulsivos, consumistas. El hermano dice que los mexicanos somos consumistas, ¿sí? Los mexicanos somos consumistas, ¿sí? Nos presentan una cosa, ¿verdad? Adornada y de tal manera, y los mexicanos la compramos, ¿sí? La compramos, ¿sí? Y eso promueve, ¿verdad? El materialismo, ¿verdad? El consumismo. Vemos cualquier cosa, ¿verdad? Y la compramos. A veces no sabemos ni para qué es, ¿verdad? No, porque está en oferta
la compramos, ¿verdad? Y no sabemos para qué es, o para qué sirve, o para qué nos va a ayudar, ¿verdad? Pero estamos ahorrando en algo, ¿verdad? ¿Quién sabe en qué, ¿verdad? Pero estamos ahorrando en algo. Entonces, eso promueve, es un peligro, hermanos, el materialismo, porque promueve el consumismo. Número 4, peligro número 4, hermanos, dice el versículo 12, lean conmigo, por favor, hermanos, dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. ¿Sí? Otro peligro, hermanos, es que produce intranquilidad. ¿Sí? Intranquilidad produce desvelo. ¿Sí? Entre más tienes, más estás pensando en invertir, en hacer, en cómo van tus empresas, en cómo van tus actividades. ¿Por qué? Porque tienes que poner ese dinero a trabajar. Si quieres conservar tus riquezas, tienes que perder el sueño. ¿Sí? Hay personas muy ricas que no tienen tranquilidad. ¿Sí? Escuchaba de un doctor, hermanos, ahí en Arancos, que ya no puede salir a la calle. ¿Sí? Y en su consultorio o en su casa tiene que haber policías, ¿verdad? Ahí guardando. ¿Sí? Ya no puede. Es una persona que tiene dinero. ¿Sí? Dice: al rico no lo deja dormir la abundancia. ¿Sí? Pero dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. ¿Sí? Pero podemos dormir. ¿Sí? Hay personas, hermanos, hay cristianos que cuidadosos, hermanos. Incluso a veces nosotros, ¿verdad? Si llega una bendición ahí, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos también de no ser tan enfoque. ¿Sí? ¿Qué queremos, hermanos? Una bodega llena de pan. ¿Sí? Para poder agarrarla ahí. O ser el hijo de un panadero que está haciendo el pan, ¿verdad? Cada día, y que nos da el pan calientito. ¿Qué queremos, hermanos? A veces queremos, ¿verdad? Tener esa bodega ya ahí asegurada, ¿verdad? Y no queremos vivir de acuerdo a la voluntad y a nuestra fe. Entonces, es peligroso el materialismo, hermanos. Es peligroso las riquezas, hermanos, para sus poseedores. ¿Sí? También, hermanos, porque conduce al orgullo. ¿Sí? Conduce al orgullo, hermanos, y a menospreciar a otras personas. Porque a veces hay pastores también elitistas. ¿Sí? Pastores elitistas que no hablan ni se llevan con los pastores de menos categoría. ¿Sí? Entonces, conduce al orgullo, hermanos, a menospreciar a los demás. Dice en Santiago, capítulo 2, versículos 2 al 4, que los ricos, hermanos, los ricos fomentaban la división, ¿sí? Las divisiones en las congregaciones. Si veían a un hombre pobre entrar, le decían: ven, tú siéntate acá, ¿verdad? Allí en el piso. Y al rico que entraba: ven, tú siéntate acá, ¿verdad? En un lugar privilegiado. ¿Sí? Es un peligro, hermano, las riquezas. Es un peligro los bienes materiales. Porque nos hace orgullosos, nos hace menospreciar a los demás. ¿Sí? Otro, hermanos, las riquezas son un peligro para los que los poseen, porque nos dan acceso a cosas dañosas y peligrosas, hermanos, que cuando no hay dinero no podemos participar de ella. ¿Sí? El dinero mantiene vicios. ¿Sí? Mantiene vicios. ¿Sí? De juegos y vicios, alcohol, droga y todas esas cosas. ¿Sí? Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos, y Dios sabe cuándo la riqueza puede ser un peligro para nosotros. Por eso mejor nos mantiene del pan necesario. ¿Sí? Nos mantiene del pan necesario, hermanos. ¿Cuántas familias destruidas
por dar a sus hijos lo que pedían. ¿Cuántas familias en problemas por las riquezas? ¿Sí? Muere el dueño de todas las riquezas y la familia se hace pedazos, hermanos. ¿Por qué? Por la riqueza de aquel hombre que dejó, ¿verdad? ¿Cuántos padres han dejado a sus hijos a un lado, pensando que los regalos que les dan, ¿sí?, es suficiente, porque tienen, ¿verdad?, para darles? ¿Sí? Accidentes de padres que les dieron a sus hijos a cierta edad una moto, un carro, porque tenían, ¿verdad?, la manera de dárselos. ¿Sí? Para que mis hijos, ¿verdad?, para que vean que mis hijos tienen, ¿verdad?, para que vean que tenemos. ¿Sí? Entonces, es un peligro, hermanos, para sus poseedores, dice el versículo, ¿verdad? Hay un mal doloroso, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. ¿Sí? Y número 6, versículo 15. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. ¿Sí? Otro peligro del materialismo es porque el fruto del materialismo es pasajero. El fruto del materialismo es pasajero, hermanos. Nada podemos llevar, ¿sí? Dice, sin duda nada podremos sacar. Y es desilusionante, hermanos. Es desilusionante ver que para lo que tú enfocaste tu vida todos los años, ¿sí?, llega la muerte y nada de todo eso aprovechas. Pero qué bendición, hermanos, el poder trabajar y el poder hacer riquezas en el cielo, para que cuando tú llegues allá pueda haber algo para ti y para mí. ¿Sí? Entonces es pasajero, dice, como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve. Dice Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajad no por la comida que perece. ¿Sí? ¿Piensas gastar tu dinero, tus fuerzas y todos tus años en una buena casa, en un buen coche? ¿Piensas gastar tus fuerzas en todo esto para darte cuenta al final que la muerte llega y todo se va a quedar? Todo se va a quedar ahí. Mejor busca vivir una vida, ¿verdad?, de acuerdo a tus posibilidades, pero sirve al Señor y desgasta tus fuerzas sirviendo al Señor y desgasta tus fuerzas en la obra del Señor. Mejor así. El materialismo es intranscendente, ¿sí? Todo se queda aquí, ¿sí? No trasciende, pero tu servicio en la obra de Dios, eso sí, dice la Biblia, hermanos, que todo es vanidad. Pero dice Corintios, hermanos, que la obra en el Señor no es en vano. La obra en el Señor no es en vano. Hermanos, tengamos mucho cuidado con caer en esos peligros. Esos son los peligros del materialismo, hermanos. Yo quiero que busquen un versículo, ya vamos a terminar, hermanos, en Proverbios 10, versículo 22. Aquí encontramos, hermanos, lo que debemos buscar en realidad. Proverbios 10, 22, por favor. Proverbios 10, 22. ¿Ya lo tienen, hermanos? Lean conmigo, por favor. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es lo que debemos buscar, hermanos. Es lo que debemos buscar. Si Dios no te bendice,
Si Dios no es el que da la bendición, puedes tener todo lo que tú quieras, pero no vas a disfrutar de ello, ¿sí? Pero si Dios te bendice, no hay nadie que te pueda maldecir. Si Dios te bendice, tengas mucho, tengas poco, tú vas a disfrutar de lo que tienes, porque es la bendición de Dios. Dice, no añade tristeza con ella. ¿Quieres que Dios bendiga a tus hijos? ¿Quieres que tus hijos tengan esa bendición? Háblales de Cristo. Enséñales mejor de Cristo, de su palabra. Enséñales a que sirvan a Dios, a que puedan buscar a Dios todos los días de su vida. Y esa es la mejor riqueza que tú puedes dejarle a tus hijos, aunque no les dejes bienes materiales. Pero si les dejas bienes materiales, pero si no les dejas el conocimiento de la palabra de Dios, es como si no les dejaras nada. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué estamos buscando, hermanos? ¿El materialismo? ¿Buscando riquezas? ¿Buscando? Créeme, Dios puede permitir que lo tengas. Dios puede permitir que lo tengas. Pero como leíamos en Eclesiastés, hermanos, pero puede que no te dé la facultad para disfrutar de todo. Pero cuando Dios te bendice, tú puedes disfrutar. Dice que esto es la vida del hombre, que coma, que bebe, que disfrute los días de su vida. A lo mejor no tiene riquezas, pero se sienta a la mesa a comer frijoles y salsa y tortillas, pero con su familia reunida, con sus hijos contentos, sin pelea, ¿sí? Dice, otros jóvenes están pensando, es que yo voy a estudiar, voy a hacer una carrera porque yo quiero hacer dinero, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Pero asegúrate que sea con la bendición de Jehová. Asegúrate que sea con la bendición de Jehová, porque cuando así es, dice que no va a haber tristeza, no va a ser añadido tristeza. Pero si tú te estás enfocando en eso y es tu visión y todo, pero no estás teniendo en cuenta a Dios, no estás buscando a Dios y hasta estás pensando que si consigues un trabajo no importa si no asistes a una iglesia, créeme que vas a trabajar y te vas a desgastar y no vas a poder disfrutar de lo que puedas alcanzar, ¿sí? Hay muchas personas, hermanos, en la iglesia, hermanos, ha habido matrimonios, hermanos, que han tenido que emigrar por causa de la economía, ¿verdad? De la falta de trabajo. A mí me dicen, ¿verdad?, que van a tener que irse, ¿verdad? Y yo les digo, ¿verdad?, yo no puedo detenerlos. A mí, ¿qué más nos gustaría, verdad?, que se quedaran ahí. Pero yo lo que les digo, ¿verdad?, que lo primero que tienen que buscar es una iglesia. Una iglesia, antes que un trabajo, una iglesia donde puedan estar congregándose y seguir en el camino de Dios. Porque si se van y encuentran un trabajo y no buscan una iglesia donde seguir en el camino de Dios, no van a hacer nada. No van a hacer nada porque se están enfocando en lo material. Pero dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. A manera de recapitulación, hermanos, tenemos unos peligros del materialismo. Número 1, provoca la explotación y la injusticia, ¿sí? Provoca la explotación y la injusticia. Número 2, induce a la insatisfacción. Número 3, promueve el consumismo. 4, produce intranquilidad y desvelo. 5, las riquezas son un peligro para sus poseedores. Número 6, el fruto del materialismo es pasajero. Es pasajero. No te enfoques en eso. Mejor enfócate en hacer tesoros en el cielo. Dice la Biblia, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca las cosas de arriba, no las de la tierra.
Y es el tiempo, hermanos. Cristo viene pronto. Y es el tiempo de buscar esas cosas espirituales más que las cosas materiales. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito.